Hay una estadística fascinante en los documentos de hoy que rompe con todo lo que, digamos, intuitivamente pensamos sobre las finanzas empresariales. O sea, un negocio que factura 1 millón de pesos podría terminar pagando 50,000 pesos en impuestos. O podría pagar solo 10,000. ¡Wow! Esa diferencia es enorme. Es brutal, exacto. Y lo más impactante es que ambos escenarios asumen una operación idéntica, vendiendo exactamente el mismo producto y generando la misma cantidad de dinero. La única diferencia entre conservar esos 40,000 pesos o entregarlos al fisco no es una estrategia financiera brillante, es una simple casilla marcada en un portal burocrático. Es que es un contraste brutal y expone una realidad que, lamentablemente, muchos emprendedores descubren demasiado tarde. Generalmente existe esta percepción de que, bueno, el mundo de los impuestos es un sistema súper rígido, ¿no? Como una especie de tarifa plana ineludible. Claro, como que a todos les toca igual y ya. Exactamente. Pero los datos y las normativas fiscales que estamos analizando demuestran que el código tributario funciona mucho más como, digamos, un menú de opciones estratégicas. Bienvenidos a este análisis detallado, donde justamente vamos a diseccionar la anatomía de los regímenes fiscales. Porque elegir cómo tributar, o sea, no es un mero trámite administrativo que alguien le delega al contador el primer día y se olvida para siempre. Para nada. De hecho, la premisa central de nuestras fuentes es que esta elección define el límite de crecimiento, define la viabilidad financiera y, a fin de cuentas, la supervivencia a largo plazo de cualquier proyecto. Es la estructura invisible sobre la cual se construye absolutamente todo lo demás. Y me atrevería a decir que el costo de ignorar esa estructura es altísimo. Totalmente. Un régimen mal asignado puede asfixiar por completo el flujo de efectivo de una empresa emergente. Y si no hay flujo, pues impides la reinversión, puede generar fricciones operativas masivas o, en escenarios ya más severos, atraer auditorías innecesarias. Que es el terror de cualquiera que emprende. Sí, el peor escenario. Por el contrario, comprender los mecanismos detrás de estas figuras legales permite optimizar la carga fiscal de forma legal y proteger el patrimonio individual. Entonces, creo que la mejor manera de abordar esto no es leyendo códigos fiscales súper aburridos, sino entendiendo la lógica de por qué el gobierno diseña estas distintas, digamos, puertas de entrada a la formalidad. Y la primera puerta, la más ancha y transitada actualmente para los pequeños negocios, es el régimen simplificado de confianza. Mejor conocido por sus siglas, el RECICO. Exacto, el famoso RECICO. Al leer la documentación de las fuentes, la mecánica de este régimen me recordó muchísimo a una autopista de cuota. A ver, me gusta esa analogía. Cuéntame un poco más. Pues si el RECICO es una autopista de cuota, la regla es súper simple. Se paga un peaje fijo, muy bajo, sin importar realmente lo que haya dentro del maletero del vehículo. Solo pagas por pasar. Es una analogía muy precisa y está diseñado específicamente para personas físicas cuyos ingresos no superen los 3.5 millones de pesos anuales. Que si lo pensamos, esto abarca una franja inmensa de la economía. Claro, muchísima gente. O sea, estamos hablando de profesionistas independientes, diseñadores, médicos, pequeños comercios minoristas y oficios tradicionales. Todo ese sector cabe perfectamente en este vehículo ligero. Y viendo las tasas del impuesto sobre la renta en este régimen, que oscilan entre un microscópico 1% y un 2.5% sobre los ingresos efectivamente cobrados, pues surge una duda muy razonable, ¿no? ¿Cuál sería esa duda? Pues que el Servicio de Administración Tributaria no es exactamente conocido por su caridad. Detrás de ese 1% tiene que haber un truco macroeconómico. O sea, no parece un regalo, parece más bien una estrategia de volumen. Y ese análisis es totalmente correcto. Aquí no hay altruismo en el código fiscal, lo que hay es un cálculo de costos muy frío. Históricamente, perseguir a la informalidad microempresarial le costaba al Estado muchísimo más en recursos, en auditorías y en pura burocracia de lo que finalmente lograba recaudar. Claro, salía más caro el caldo que las albóndigas, como dicen. Exactamente. Entonces, la tasa del 1% actúa como una herramienta psicológica y económica para reducir al máximo la fricción de entrada. Es, digamos, tan barato cumplir con la ley que el riesgo de mantenerse en la informalidad deja de ser un negocio rentable. Te la ponen fácil para que entres al sistema. Esa es la idea.
Al masificar esta entrada, el fisco recauda por volumen, con un esfuerzo administrativo casi nulo, ya que una gran parte del proceso está automatizada. Vamos a desempacar esto con un ejemplo de los documentos que me voló la cabeza. Imaginemos una estética, ¿ok? Una estética que genera 40,000 pesos al mes. Ok, un ingreso bastante sólido para un negocio local. Así es. Bueno, bajo el reciclo, el pago de ISR sería de apenas entre 400 y 800 pesos al mes. O sea, es nada. Mientras que en otros esquemas tradicionales, la cifra podría dispararse a 4,000 o hasta 6,000 pesos. Es una diferencia abismal. Y esa automatización de la que hablaba se refleja directamente en el flujo de efectivo, que es donde los documentos hacen un énfasis tremendo. En el reciclo, este impuesto se activa única y exclusivamente cuando el dinero cae en la cuenta bancaria. O sea, si se emite una factura hoy para un cliente corporativo, pero el cliente decide pagarle en 90 días... La obligación fiscal queda en pausa. Así de simple. Para un emprendedor que apenas está arrancando, esa sincronización entre el ingreso real y el pago de impuestos es vital. Es literalmente la diferencia entre sobrevivir o quebrar en el primer trimestre. Se llama tener un flujo de efectivo sano. Es fascinante. Pero, a ver, supongo que tanta maravilla tiene su lado oscuro, ¿no? Claro, esa simplicidad tiene un filo oculto. La rigidez administrativa de esta autopista de cuota es absoluta. El gobierno te ofrece una tasa del 1%. Sí, pero a cambio exige una higiene fiscal impecable. Cero margen de error. Cero. Si un contribuyente en reciclo olvida presentar sus declaraciones mensuales o incumple con ciertos requisitos formales muy específicos, la autoridad tiene toda la facultad de expulsarlo del régimen. ¡Wow! ¿Y lo mandan a dónde? Lo obligan a tributar bajo esquemas mucho más gravosos. Y lo peor, en algunos casos, con efectos retroactivos. Híjole, eso sí duele. O sea, te cobran lo que te habías ahorrado antes. Exacto. El margen de error burocrático no existe aquí. Lo cual nos lleva a, creo yo, la limitación estructural más importante del reciclo. Porque el peaje fijo funciona de maravilla si el margen de ganancia es amplio. Por ejemplo, un consultor de software que solo necesita su computadora portátil, pues retiene casi todo su ingreso. Claro, no tiene grandes gastos operativos. Pero el reciclo cobra sobre el ingreso bruto. Entonces, ¿qué sucede cuando este vehículo ligero ya no es suficiente? Supongamos que hay un negocio que factura muy bien, pero que también tiene que gastar casi todo lo que ingresa para poder operar y mantenerse a flote. Ahí es donde el modelo se rompe por completo. Si un negocio opera con márgenes de ganancia microscópicos, donde el 99% de lo que ingresa se va inmediatamente en pagar a proveedores, cobrar un impuesto sobre el ingreso total asfixiaría la operación. El ecosistema fiscal requiere una válvula de escape para estos casos. Y esa válvula de escape es el régimen de actividades empresariales y profesionales, o el RAEP. Correcto. Si el reciclo era esta autopista de peaje fijo y rápido, el RAEP opera como una aduana súper meticulosa. Aquí la mecánica cambia por completo. El fisco ya no se fija únicamente en lo que entra a la cuenta, sino que inspecciona exactamente qué se compró, qué se gastó y cobra el impuesto exclusivamente sobre la diferencia. Sobre la utilidad real. Exactamente. Es el régimen diseñado, digamos, para operaciones de alto volumen de gasto, para negocios que ya superaron ese límite de 3.5 millones de pesos, o aquellos que necesitan deducciones agresivas. A ver, aterricemos esto con un ejemplo práctico de las fuentes, porque me parece crucial. Pensemos en la industria restaurantera. Un restaurante pequeño, pero muy concurrido. Ok, un excelente ejemplo para esto. En un restaurante, los márgenes operativos a duras penas rozan el 15%. O sea, un restaurante devora capital. Tiene nóminas súper extensas, insumos perecederos que se echan a perder, mantenimiento constante de equipos, rentas comerciales altísimas en zonas buenas. Y si ese restaurante estuviera en reciclo, tributaría sobre el ingreso bruto. Sería un suicidio financiero, porque pagarían impuestos sobre dinero que en realidad ya se gastaron en tomates y salarios. Exacto. Entonces, en el RAP, la supervivencia radica en la capacidad de tomar todos esos egresos, todos esos gastos fuertes, y usarlos como una especie de escudo fiscal para encoger la base sobre la cual se calcula el impuesto. Lo fascinante aquí es el poder de la deducción. Esa es la mecánica central. En el REAP, la ley incentiva activamente la reinversión en el propio negocio.
Cualquier gasto que sea estrictamente indispensable para la operación se resta del ingreso total. O sea, si el restaurante factura 1.000.000 de pesos, pero demuestra con facturas que gastó 900,000 en insumos, pago de meseros y luz, No, para nada. La carga de la prueba recae 100% sobre el emprendedor. Se tiene que demostrar que la compra de, digamos, cierto equipo especializado o la cuenta de una cena en un restaurante con un cliente realmente detonó un ingreso comercial para la empresa. y supongo que ese es el gran contrapeso de la REP, requiere una infraestructura administrativa mucho más robusta. Es indispensable. No se puede navegar este régimen sin un control de inventarios impecable, cuentas separadas y, sobre todo, una asesoría contable dedicada. El SAT analiza con lupa la proporcionalidad de los gastos. Pero ojo, para quienes saben utilizar esta herramienta, las deducciones actúan casi como un subsidio indirecto del gobierno para fomentar el crecimiento y la adquisición de activos. Ok. Antes de dar el salto hacia las figuras corporativas más grandes, las fuentes hacen una pausa para observar el panorama completo y señalan dos particularidades del ecosistema fiscal en México que actúan de manera muy independiente. Sí, son casos muy interesantes. Son casi como anomalías históricas o refugios muy específicos. Empecemos con el primero, el régimen de incorporación fiscal, famoso como el RIF. ¿Qué pasa con esos negocios más tradicionales? Las tienditas de la esquina, las papelerías, los comercios familiares de toda la vida. El RIF es, a todas luces, un código heredado. Es un legado de un sistema tributario anterior. Fue el primer gran experimento masivo para formalizar el tejido comercial de los barrios, justamente esas tienditas y talleres que mencionas. Y tenía un gancho muy atractivo por lo que leo. Muy atractivo. Su principal beneficio era un programa de descuentos graduales en los impuestos a lo largo de 10 años. Para que te des una idea, el primer año se perdonaba el 100% del impuesto sobre la renta. El segundo año te descontaban el 90%, el tercero el 80% y así progresivamente. Dándole a los pequeños comercios una década entera para adaptarse poco a poco a los costos de ser formales y pagar impuestos. Exactamente. Fue una estrategia de transición. Pero hay un punto súper crítico que aclaran los documentos, y es que esa puerta de entrada fue sellada por completo. Ya no existen nuevas inscripciones para el RIF. Así es. Ya nadie nuevo puede entrar ahí. La directriz que marcan los analistas en las fuentes es clarísima. Si un negocio familiar ya operaba bajo este esquema antes de las reformas, la recomendación absoluta es aferrarse a él con uñas y dientes. Es como, no sé, el equivalente a tener un contrato de renta en una plaza comercial increíble, con el precio congelado desde hace 10 años. Tal cual. Renunciar a esos descuentos graduales para migrar voluntariamente a un nuevo sistema sería un error financiero gravísimo, al menos mientras no se agoten esos 10 años de gracia que otorga la ley. Ok, clarísimo el RIF. Ahora, ¿qué pasa con el escenario de los bienes raíces? La otra figura que corre en paralelo es el régimen de arrendamiento. Este régimen está diseñado exclusivamente para quienes generan ingresos de forma pasiva, específicamente mediante el alquiler de bienes raíces, y aplica para dueños de casas, departamentos, locales, bodegas, espacios comerciales, todo lo que sea rentar inmuebles. Me imagino que aquí la lógica fiscal cambia de nuevo, ¿no? Porque no es una actividad comercial normal donde compras inventario para revender o contratas a 50 personas de nómina. Intereses reales de la hipoteca si es que estás pagando el lugar. Pero aquí quiero plantear un escenario de fricción que seguro le pasa a muchos. Operar bajo múltiples regímenes al mismo tiempo suena a una pesadilla logística. O sea, supongamos que un desarrollador de software trabaja de forma independiente y tributa en el reciclo por sus servicios de programación. Ajá. Pero resulta que también hereda un par de locales comerciales de su familia y los pone en renta bajo este régimen de arrendamiento. Mi duda es, ¿no es excluyente esto? ¿No se terminan cruzando las líneas y el SAT se confunde? Es una excelente pregunta, y esa es justamente la zona de mayor riesgo en la diversificación fiscal. Basándonos en la fuente, la ley sí permite tener lo que podríamos llamar compartimentos estancos. Compartimentos estancos, me gusta el término. Es decir, se puede operar en reciclo por la actividad profesional y en arrendamiento por los locales de forma simultánea. Pero la condición innegociable, de verdad innegociable, es la separación absoluta. O sea, nada de usar la misma tarjeta de débito para cobrar la renta y para pagar el software. Ni pensarlo.
Requiere cuentas bancarias distintas, sistemas de facturación separados y una contabilidad que no mezcle bajo ninguna circunstancia el ingreso del desarrollo de software con la renta mensual del local comercial. Porque si se mezclan, Si las líneas se cruzan, se genera lo que el fisco llama una discrepancia fiscal. Y esa es la principal bandera roja para detonar una auditoría profunda. Así que sí, la flexibilidad existe y muchos emprendedores la combinan exitosamente, pero exige una disciplina financiera muy estricta. y bueno, hablando de disciplina y de crecimiento, llegamos al punto de inflexión. Aquí es donde el análisis se pone realmente interesante. Porque en la trayectoria de muchos proyectos exitosos, llega un momento inevitable en que el nombre propio, la figura de persona física, deja de ser un vehículo útil y se convierte en una especie de techo de cristal que no deja crecer al negocio. Ese es el clímax de la evolución empresarial. Las operaciones se vuelven demasiado grandes y complejas para sostenerse sobre la espalda legal y financiera de un solo individuo. Ya no puedes ser tú solito contra el mundo. Exacto. Ese es el momento crítico donde se debe abandonar la figura individual para constituir una persona moral, las famosas sociedades anónimas o las sociedades de responsabilidad limitada. Que es un salto gigante, porque ya no se trata solo de, voy a modificar un estatus fiscal haciendo 2 clics en un portal del gobierno. Para nada. Se trata de crear una entidad legal completamente nueva. Es una ficción jurídica que nace formalmente ante un notario público. Y lo más importante es que esta nueva entidad tiene sus propios derechos, obligaciones y un patrimonio propio, ajeno al de los socios fundadores. Detengámonos en ese concepto del patrimonio, porque me parece la clave de todo. Lo que realmente adquiere un emprendedor al asumir los altos costos notariales, los honorarios de los abogados y la contabilidad tan compleja de crear una persona moral, no es una tasa de impuestos preferencial, ¿verdad? No, de hecho, los impuestos corporativos pueden ser considerablemente más pesados y difíciles de calcular que los de una persona física. Entonces, ¿por qué hacerlo? Según entiendo de la lectura, lo que realmente se está comprando es un blindaje. Esa es la palabra clave en este nivel corporativo. El velo corporativo. Si conectamos esto con el panorama general, la mayor ventaja es la protección patrimonial. Si analizamos la exposición al riesgo en proyectos que ya manejan alta inversión o que tienen plantillas laborales de 20 o 50 personas, operar a título personal es caminar sobre la cuerda floja sin red de seguridad. Claro, un peligro total. Imagínate que el negocio sufra una demanda laboral catastrófica o que una crisis imprevista en la cadena de suministros genera una deuda millonaria con proveedores. Si eres persona física, tu patrimonio personal responde en su totalidad para cubrir eso. O sea, van por la casa del fundador, por sus cuentas de ahorro personales, sus vehículos. Todo. Todo está en riesgo. En cambio, al crear una persona moral, se establece un muro de contención muy sólido. La responsabilidad económica se limita, en la gran mayoría de los escenarios, a los activos que pertenecen a la empresa, protegiendo así el futuro financiero de las familias de los socios. Aterricemos esto con un caso de crecimiento muy claro que mencionan las fuentes. Está el caso de una agencia de marketing digital. Empiezan en un escritorio prestado, facturando sumas modestas. Todo bien en reciclo. Un inicio muy clásico. Pero esa misma agencia crece. De pronto logra ingresos mensuales de, digamos, 300,000 pesos, y ya tiene a 5 o 6 empleados fijos. Intentar en ese punto cerrar un contrato jugoso, un B2B con una corporación multinacional, pero firmando el contrato como persona física, genera una fricción operativa inmensa. Es una fricción comercial casi insalvable a ese nivel. Las grandes corporaciones, los corporativos internacionales o el mismo gobierno tienen políticas súper estrictas de cumplimiento normativo y mitigación de riesgos. Prefieren hacer negocios y transferir millones de pesos a entidades institucionales, no a individuos particulares. Da muchísima más confianza. Exacto. La estructura corporativa dicta la percepción que tiene el mercado sobre ti. Una persona moral proyecta permanencia, proyecta solidez. Además, da el salto para desbloquear mecanismos financieros que a nivel individual son imposibles. Como pedir grandes préstamos. O levantar capital de inversión. Si ese fundador de la agencia necesita buscar capital de riesgo para expandirse, los inversionistas ángeles no le van a depositar dinero a su cuenta personal de ahorros. Van a exigir acciones, van a pedir equidad a cambio de su capital. Y la única forma legal de emitir acciones y luego distribuir dividendos de manera estructurada es a través de una sociedad mercantil formal.
Es el peaje necesario para entrar a las grandes ligas comerciales, definitivamente. Así es. No hay atajos para ese nivel de crecimiento. Habiendo mapeado todo este terreno, desde, digamos, la agilidad del reciclo hasta la complejidad y el blindaje de las personas morales, me parece vital aterrizar toda esta teoría en un modelo de decisión muy práctico. Y las fuentes hacen un trabajo excelente agrupando toda esta densidad técnica en un esquema que podríamos llamar los 3 criterios de oro. Sí, ese marco de referencia es buenísimo y súper aplicable para quienes nos escuchan. Si estos 3 pilares se evalúan con cabeza fría, dictan la estructura fiscal óptima casi de forma automática, sin dejar lugar a dudas. Ok, vamos uno por uno. El primero es, lógicamente, la proyección de ingresos. Este es un filtro casi binario. Si la expectativa realista de facturación de un proyecto en su etapa inicial está por debajo de los 3.5 millones de pesos al año y la operación no requiere socios comerciales o inversionistas externos, el sistema empuja naturalmente hacia el reciclo. Es casi siempre la respuesta correcta por su tremenda eficiencia y su impacto positivo en el flujo de caja. Pero, y aquí es donde muchos se tropiezan, ese primer pilar de los ingresos siempre debe cruzarse obligatoriamente con el segundo pilar, que es la estructura de gastos. Exactamente, como discutimos a fondo con el ejemplo de la industria restaurantera. Si tu operación te exige, de forma inevitable, compras masivas de mercancía, rentas de locales comerciales carísimos y una nómina muy pesada, el atractivo de pagar solo el 1% de impuestos desaparece por completo. Pierdes dinero, básicamente. Totalmente. Ahí la capacidad de deducción que te ofrece el RAEP o eventualmente una persona moral se vuelve el oxígeno de tu negocio. Terminas reduciendo la carga fiscal real al tributar única y exclusivamente sobre tu utilidad neta, y no sobre todo lo que entró a la caja. Y el tercer pilar, que creo que es el que suele pasarse por alto más a menudo en las etapas de arranque, es el crecimiento proyectado. Sí, la vigilia futuro. Si el modelo de negocio contempla desde su día 1 la integración de socios capitalistas o la necesidad de emitir acciones para retener a talento clave en la empresa, o si el plan es buscar activamente capital de riesgo en un par de años, la ruta ya está predeterminada. Directo a persona moral. Sin escalas. La persona moral es el único destino legal capaz de sostener y articular de forma segura esas dinámicas de inversión complejas. Hay un contraste muy ilustrativo que surge en el análisis, una comparación para entender bien esta diferencia. Pensemos en un pequeño café de barrio, una barra de especialidad muy enfocada, frente a fundar toda una cadena corporativa de cafeterías. Es un gran ejemplo para visualizarlo. La barra pequeña manejada directamente por su fundador, con poquitos gastos y altos márgenes de ganancia en cada taza de café vendida, pues va a prosperar increíblemente bajo la simplicidad del reciclo. Claro, el ecosistema perfecto para ellos. Pero, por otro lado, intentar operar una gran cafetería con 10 empleados fijos, maquinaria industrial carísima sujeta a depreciación, proveedores internacionales y planes de abrir 3 sucursales más, intentar hacer todo eso bajo un régimen personal de reciclo o RAE sería una receta para el colapso operativo. Y un riesgo patrimonial enorme. Sí. Son negocios que pueden parecer similares en la superficie, ambos venden café, pero que requieren arquitecturas invisibles totalmente opuestas. Y fíjate, esto evidencia una trampa clásica, un error cognitivo súper común en el que caen muchísimas personas al iniciar un proyecto formal. Asumir que hay una talla única para todos en lo fiscal. No. Exactamente. Es súper frecuente ver decisiones tomadas bajo la premisa de voy a elegir este régimen solo porque un amigo lo tiene y le va súper bien. El clásico consejo del compadre que termina arruinando negocios. Tal cual. Basar la estructura, digamos, de una cerretería gigantesca con un inventario masivo, basarla en la recomendación de un amigo que es programador freelance, es ignorar por completo que los motores económicos de ambos operan bajo leyes de la física distintas. Lo que salva a un freelancer arruinaría a la tienda. El antídoto que sugieren las fuentes contra esta trampa es un tip práctico, un ejercicio previo que me parece ineludible. Antes de acceder a cualquier portal gubernamental o antes de ir al notario a firmar actas constitutivas, es necesario proyectar 3 cálculos, 3 números muy crudos. A ver, ¿cuáles son? Primero, ¿cuánto ingreso bruto se espera realmente? Segundo, ¿cuánto se gasta mes a mes solo para mantener las puertas abiertas? Y tercero, ¿existe en este modelo de negocio la necesidad inminente de deducir inventario fuerte,
nómina o maquinaria especializada. Le cálculo estratégico. Y esa es, a fin de cuentas, la esencia de toda esta exploración profunda. La elección del régimen fiscal adecuado es, como decíamos al principio, esa cimentación invisible que sostiene todo el peso de las decisiones que vendrán a futuro. Literalmente. Y elegir adecuadamente desde el día 1 evita dolores de cabeza inmensos y construye esos cimientos para una operación comercial sólida. No te garantiza por sí solo el éxito de tu producto o servicio frente a los clientes, claro, pero te asegura que cuando por fin llegue ese crecimiento tan buscado, la estructura interna no se fracture bajo su propio peso. Y lo más vital, protegiendo tanto la operatividad diaria de la empresa como el futuro del patrimonio personal. Y bueno, a medida que vamos cerrando esta exploración detallada, hay un tema que me deja pensando. La evolución de estos marcos regulatorios, al final, deja sobre la mesa un fenómeno que va muchísimo más allá de la simple contabilidad de un negocio. Planteado una pregunta súper importante, de hecho. Al observar cómo regímenes recientes, como el reciclo, con sus tasas mínimas y sus declaraciones simplificadas, están diseñados como embudos masivos para arrastrar hacia la formalidad a sectores que históricamente estaban en las sombras de la economía, Surge una perspectiva macroeconómica que es simplemente fascinante. Si lo piensas, durante décadas la resiliencia y el músculo financiero de las economías se ha medido casi exclusivamente a través de, digamos, los reportes trimestrales de los grandes corporativos, de la industria pesada y las multinacionales. Claro, siempre vemos las noticias de las grandes bolsas de valores. Exacto. Sin embargo, esto plantea una idea provocadora. Considerando que estos modelos simplificados logran su objetivo de reducir la fricción legal casi a cero para los más pequeños, podría ser que en el futuro cercano el éxito de la economía de todo un país ya no se mida por sus grandes corporativos. ¡Wow! O sea, una redefinición completa de lo que significa que un país tenga una economía robusta. Exactamente. La posibilidad de que la verdadera estabilidad dependa ahora de la agilidad, la formalización y la capacidad de prosperar de millones y millones de micronegocios y profesionistas, que operando bajo estas estructuras tributarias de baja fricción, terminen tejiendo una red de resiliencia económica muchísimo más resistente a las crisis globales que cualquier corporativo. Es como observar cómo la contabilidad individual, esa pequeña decisión de marcar una casilla en el portal, impacta el tejido económico de toda una nación por efecto de volumen. Es una óptica que transforma por completo el valor real del trabajo independiente. Dejan de ser actores periféricos y se convierten en el núcleo estructural del futuro económico del país. Con las herramientas correctas y el régimen adecuado, el panorama operativo deja de ser este terreno turbio y miedoso y se convierte en un mapa con rutas muy claras hacia la escalabilidad. Ha sido de verdad un recorrido analítico fundamental a través de estas fuentes. Totalmente. Porque la información estratégica, entender estas reglas del juego, sigue siendo la ventaja competitiva más subestimada al momento de emprender. Hasta aquí llegamos con este análisis detallado. A seguir construyendo proyectos con bases sólidas. Nos encontramos en la próxima exploración profunda.